La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy por fin puedo decir que ya soy mecenas, por fin, de la Cafetera. Y bueno, pues tengo que agradecer muchísimo la compañía tremenda que supone para mí la Cafetera, que supone ser un miembro más de la Resistencia. Y yo estos años que estaba preparando una oposición, la verdad es que habéis conseguido que nunca me sienta solo. La Cafetera es muy necesario para mantener viva la llama de la esperanza, de que otro mundo es posible. Un abrazo muy grande. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I call upon our Prime Minister, Boris Johnson. Julian Assange is an innocent man. The people in power, the politicians and the media are still behaving as if everything was fine. Solo encontrarán en mí y en el presidente Pablo Casado palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Alfonso Alonso, que ya no será candidato a las elecciones del País Vasco. And we begin with Bernie's big win. Senator Bernie Sanders taking the Nevada Democratic caucus by a landslide. The candidate thanking supporters during a rally in Texas, now claiming victory in 3 states. With 50% of the precincts reporting Sanders has 47% of the vote in the Silver State. He's followed by Joe Biden at 19%. Più che in maschera, in mascherina. Le misure per il contenimento del coronavirus cancellano il Carnevale di Venezia. Fino al 1 marzo stop anche a manifestazioni pubbliche e private, a scuole, a musei e, come nel resto del Veneto, anche alle università. Alle misure annunciate dal governatore Zaia dopo la scoperta di 2 casi sospetti in città potrebbero presto seguirne altre. Y apuestas que hoy se está realizando no va a poder realizarse si esta regulación se aprueba. Y el 20% restante se va a poder hacer en unas condiciones mucho más estrictas, severamente estrictas. Cuando dije que apostamos por un paradigma regulatorio estricto en vez de un paradigma prohibitivo es porque nos hemos basado en los datos, en los estudios y en la experiencia internacional. Tengo la sensación de que estamos siendo capaces, gracias a una gran coordinación con el Partido Socialista, de dar una imagen de unidad y de solidez del gobierno, que quizá algunos nos esperaban. No solemos decir MIR educativo porque para no confundir, pero sobre todo porque el MIR médico, 2 años, nosotros estamos hablando más de una práctica efectivamente tutelada, una inducción a la profesión y estamos hablando de 1 año. Hay que legislar sobre el tiempo en el trabajo. Se ha legislado mucho en España sobre las ausencias en el tiempo del trabajo. A nosotras, de hecho vamos a plantear la ley del trabajo corresponsable, a nosotras justamente lo que nos gusta es legislar sobre las presencias del trabajo. La filtración de la que hablábamos antes al mundo sale del partido. ¿La de la cuenta en Suiza? Sí. Ignacio González. No te voy a decir nombres porque no lo sé. Como no la puedo probar, pues prefiero guardármela. A lo mejor algún día se puede probar, y pronto. Hoy ocupamos las calles dentro de la revuelta feminista que marca las acciones de este año de la Comisión 8 de Marzo de Madrid, por una educación que hable de los derechos sexuales y reproductivos, del placer y del disfrute, de la autoestima, la diversidad sexual,
los sentimientos, el consentimiento y las relaciones con respeto. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, hoy lunes, cuando comienza la semana. Jornada en la que vamos a analizar las repercusiones de hoy en las portadas en los periódicos de los actos públicos cancelados en Italia por temor al coronavirus, un temor que se expande a gran velocidad, casi a la misma velocidad o superior a los propios contagios. El virus obliga a suspender el Carnaval de Venecia, dicen los medios de comunicación. Lo que no dicen hoy muy claramente es que el Carnaval de Venecia este año tenía un 70% solamente de reservas. Había mucha decepción por la subida, ya sabéis, esa subida de marea que produce que muchos de los espacios dedicados al turismo queden completamente anegados, y el temor había hecho que fuera un carnaval bastante deslucido, de manera que se han cancelado solamente los 2 últimos días del carnaval. Quizá eso también nos ayude a colocar un poquito en perspectiva la información. Llevan una semana de celebraciones. Bueno, sea como sea, el caso es que el temor se sigue extendiendo. Los expertos insisten en que el mayor grado del problema mayor es mantener contenido el virus para que no alcance, una vez entre ya la primavera y cambie el tiempo, probablemente el impacto de los contagios será notablemente diferente, pero para que no alcance a países que no tienen sistemas sanitarios capaces de hacer frente a un virus tan extendido, tan posible en extensión como la que pueda alcanzar el coronavirus. Pero más allá de las advertencias de los expertos, lo cierto es que es verdad, los espacios públicos han sido cerrados en algunas ciudades italianas, y de esto vamos a hablar también hoy en el programa, en un día en el que la actualidad de España también concentra un cierto interés, porque se está produciendo una conmoción en la derecha. Casado, el líder del Partido Popular, apartó a Alonso, nombra a Iturgaiz candidato para el País Vasco, una de las regiones de España muy simbólica, y en cierta manera también con esta inclinación hacia el aznarismo, Casado radicaliza al Partido Popular y se desentiende de la pluralidad de este país, de la pluralidad en España, con este escoramiento hacia la derecha y hacia el extremo de la nueva dirección en el Partido Popular del País Vasco. Bueno, vamos a analizarlo y para eso vamos a utilizar un hashtag almohadilla, la cafetera, aznarismo, un hashtag que ya están utilizando algunos de los oyentes de este programa. Os pedimos que lo utilicéis en las redes sociales para que podamos organizar esta conversación. Como lo están haciendo Francisco Guerrero, muy buenos días, como lo está haciendo Damiña Terra, muy buenos días, como lo está haciendo Ángel Trianero, buenos días, Juan Alix, como lo está haciendo Pablo K., como lo está haciendo Ventura Vilés, como lo está haciendo Enrique Quesada, como lo está haciendo Dantón, como lo está haciendo Elena Castillo, Mamen Páez, muy buenos días, Carmen Fernández, Rousé, Desenmascara, Juan Villar, Mercedes de la Fuente, New Life, Indignados, un montón de gente que se incorporan a esta hora al programa y a quienes agradecemos de corazón que se vayan sumando a esta gran familia de la cafetera y que utilicen el hashtag, y así podemos organizar la conversación. Y damos también las gracias a los mecenas que se van incorporando día a día al programa, que nos van ayudando a que este espacio sea posible, que salga adelante. Y por eso, además, como son tiempos también complicados, agradecemos de corazón a quienes estáis aprovechando. Si tenéis en mente haceros mecenas, haceros suscriptores de la cafetera, os agradecemos de corazón que lo estéis haciendo en estos tiempos que sabemos que no son sencillos para nadie, y contribuís a que el programa siga existiendo y otras tantas personas puedan disfrutar de él. Porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Luego daremos las respectivas flechas, los respectivos flechazos. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien de lunes. Hoy hablaremos de feminismo, además en La Cafetera. También ha tenido lugar una manifestación este fin de semana, manifestación por la educación afectivo-sexual. Sí, ha sido aquí en Madrid, ha sido además una de las acciones que ya nos venían contando la semana pasada cuando hablamos con una de las personas que forman parte de la comisión del 8 de marzo, nos hablaba de la revuelta feminista y consiste en acciones como esta, y ayer no, el sábado en concreto, era sobre educación afectivo-sexual.
porque este año no va a haber huelga ese día, sino que habrá una gran movilización para la que se espera una asistencia muy importante de ciudadanos y ciudadanas, y este año además con el foco puesto se están organizando muchos otros actos como esta manifestación afectivo-sexual que tuvo lugar mirando precisamente hacia el 8M. Hoy ocupamos las calles dentro de la revuelta feminista que marca las acciones de este año de la Comisión 8 de Marzo de Madrid. Actualmente, la educación afectivo-sexual es casi inexistente en el currículum escolar y se deja a la voluntad del profesorado su abordaje en la aula, lo que hace residual y poco efectiva. Queremos cambiar un enfoque negativo, centrado en los riesgos y peligros. Hoy vamos a hablar además aquí, hoy es lunes, ya sabéis que los lunes abrimos un espacio en la cafetera para hablar de feminismo y vamos a hablar con María Martín Barranco sobre el lenguaje inclusivo, cómo hablar con lenguaje inclusivo, la necesidad de incorporar en el lenguaje también esta mirada. Hablaremos con ella a lo largo de esta mañana. Así que tenemos un montón de cosas de las que hablar aquí en la cafetera, para lo que contamos con tu ayuda. Gracias. Bueno, pues lo decíamos en la apertura y escuchabais los sonidos en Venecia. El mundo ha puesto, los medios de comunicación han puesto la mirada en Venecia por la suspensión de las dos últimas jornadas del Carnaval de Venecia. Più che in maschera, in mascherina. Le misure per il contenimento del coronavirus cancellano il Carnevale di Venezia. Fino al 1 marzo stop anche a manifestazioni pubbliche e private, a scuole, a musei e, come nel resto del Veneto, anche all'università. Alle misure annunciate dal governatore Zaia dopo la scoperta di 2 casi sospetti in città potrebbero presto seguirne altre, ha fatto sapere il sindaco Luigi Brugnaro. 25, compreso l'uomo deceduto, i pazienti risultati positivi in tutta la regione. Bueno, pues lo que ha impactado profundamente en los medios de comunicación, en todo el mundo, como habéis escuchado. Lo que no están insistiendo tanto es que este año se había hundido la ocupación hotelera durante el Carnaval de Venecia precisamente por el fenómeno del acqua alta, y esto había hecho que la reserva se situase en un 70%. Esto no es algo, es bastante inédito, bastante extraño. Ha sido una serie de mareas altas que ha inundado viviendas, museos, 50 iglesias y, por lo tanto, bueno, decían los turistas que sí han asistido, dicen que se ha recuperado bien la ciudad, pero había hecho que las reservas estuvieran muy bajas. Lo digo porque explica un poco también la dimensión y cambia un poco las connotaciones de algunos medios de comunicación. Es verdad que el pánico se extiende, los expertos de la OMS insisten en que el peligro del coronavirus realmente es para los países que tienen una escasa infraestructura sanitaria, que contenerlo es importante para que no alcance, que una vez la primavera se instale y el calor vuelva a las grandes ciudades y a las grandes concentraciones humanas, el contagio del virus irá reduciendo. En todo caso, es verdad que el pánico está absolutamente instalado, hasta el punto de que en Italia se han tomado unas medidas muy duras, muy rígidas, poco vistas en otras crisis de esta naturaleza, y eso es un hecho también. El norte de Italia cierra las escuelas, cancela los actos públicos por el virus, dice el periódico El País. Esto ha sido en el norte de Italia porque la crisis sanitaria lleva a suspender el Carnaval de Venecia. En realidad ha suspendido los 2 últimos días de jornadas, las 2 últimas jornadas, la despedida del Carnaval. Italia, dice El País, extrema las medidas de seguridad para frenar la expansión del coronavirus tras detectar positivos en 5 regiones del norte del país. Han sido 3 grandes ciudades, Milán, Turín y Venecia, y han suspendido la actividad escolar, la actividad universitaria también, y han cerrado cines, bares, teatros, todos aquellos espacios donde puedan concentrarse muchas personas. Dice el periódico El País que la Comisión Europea teme que la propagación del virus provoque el primer cierre de fronteras desde la entrada en vigor de la zona Schengen en el 95, pero de momento eso no ha ocurrido. Eso sí, hoy en portada, las máscaras de Venecia combinadas con las máscaras anticontagio. Una persona disfrazada con una mascarilla es la portada hoy en el periódico El Mundo
También en el periódico La Razón, la verdad es que no hay cómo elegir ese disfraz para salir hoy en todas las portadas del planeta, pero es la misma fotografía que también llevan a su portada el periódico La Razón. Luego hay otros enmascarados también que utilizan mascarillas contra el contagio y que hoy están en la portada del periódico de Cataluña. El avance del coronavirus sacude el norte de Italia, el brote provoca el cierre de escuelas, cines, iglesias, dice hoy el periódico de Cataluña. Y España llama a la calma, reitera que la infección no ha llegado, descarta un cierre de fronteras, y esto también es la portada hoy en el periódico de Cataluña. Ponerlo un poquito en dimensión, en Italia ha fallecido una anciana en Lombardía. Son 3 los muertos en Italia, 3 los muertos en Italia. Hay 149 casos. Hay 60 millones de habitantes en Italia y hay 149 casos. Imaginaos el dibujo en una gráfica. Es verdad que es un virus, es verdad que no es un virus que haya que ignorar, es un virus que puede ser peligroso, especialmente en grupos de riesgo, en ancianos, en gente con enfermedades importantes. Es verdad que es un virus que puede poner en problemas a un país si no tiene un sistema sanitario, pero la dimensión son 149 casos en 5 regiones, son 60 millones de habitantes. Digo por dimensionar un poquito. Los expertos lo dicen. Otra cosa es que esto cambie con el tiempo. A día de hoy lo que dicen los expertos es que cuidado, que está teniendo más impacto el efecto en los medios de comunicación que el efecto de la propia propagación. Que la gripe se propaga mucho más rápido y mata hasta ahora a más gente de lo que está matando este virus. Pero en todo caso es una noticia que es importante. No vamos a negar una realidad, un hecho, y que además puede cambiar y puede convertirse en una pandemia. Es decir, que la extensión sea simultánea en múltiples países y de forma incontrolable. Eso es lo que se considera pandemia y todavía la Organización Mundial de la Salud no lo considera. El día que lo considere titularemos así y le daremos la bienvenida a la pandemia, como ya están haciendo prácticamente todos los medios de comunicación, pero la OMS lo que insiste es en esto. Mientras tanto, es verdad, es portada en los periódicos y eso hace que haya mucha expectación en torno a este asunto. Pero hay otros asuntos de calado internacional sobre los que también hay que poner el foco. Comienza el juicio a Julian Assange. El juicio comienza este lunes. Ya se han producido algunas protestas en Londres en contra de la extradición, protestando contra la extradición de Julian Assange. I call upon our Prime Minister, Boris Johnson. Julian Assange is an innocent man. Así que, bueno, una cierta expectación en el mundo después del acoso, el asedio que está recibiendo este periodista Julian Assange después de que desvelase en Internet algunas de las prácticas, de las peores prácticas de los Estados Unidos, y ahora está siendo asediado judicialmente en un periplo verdaderamente grotesco, verdaderamente atroz. Comienza el juicio a Julian Assange. Y mientras tanto, mirando, Greta Thunberg el viernes en Hamburgo interpela a los medios de comunicación, a los poderosos y a los políticos. Dice, se comportan como si no estuviera ocurriendo nada con la emergencia climática. The people in power, the politicians and the media are still behaving as if everything was fine. Bueno, Greta Thunberg, que sigue llamando la atención, poniendo el foco sobre la emergencia climática, con una cierta atención de los medios de comunicación, lo cual es reconfortante habida cuenta de que es verdad que
no es proporcional la preocupación sobre el cambio climático con los terribles efectos, las terribles consecuencias que puede tener. Bueno, y si giramos el círculo, luego vamos a hablar enseguida con Pilar de la Peña y miraremos a Nevada, los caucus, las primarias en las demócratas. Bernie Sanders se alzó con el caucus demócrata en Nevada. Esto ha sido verdaderamente importante porque se alzó el sábado con el caucus de Nevada, consolidaba así el liderazgo hacia la candidatura de su partido que va a enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre. Era una victoria muy estratégica. Después le pediremos a Pilar de la Peña que nos analice un poco esta victoria, pero está considerado un sitio estratégicamente capital donde ha ganado Bernie Sanders. We begin with Bernie's big win. Senator Bernie Sanders taking the Nevada Democratic caucus by a landslide. The candidate thanking supporters during a rally in Texas, now claiming victory in 3 states. With 50% of the precincts reporting Sanders has 47% of the vote in the Silver State. He's followed by Joe Biden at 19%, Pete Buttigieg at 15%. In Nevada, we have just put together a multi-generational, multi-racial coalition, which is going to not only win in Nevada, it's going to sweep this country. Así que Bernie Sanders, al conocer la diferencia contra sus contrincantes, no demoró en salir a proclamar la victoria. Dijo que su coalición multirracial, multigeneracional, que ganó en Nevada, va a arrasar en el país. También reiteró sus promesas de una reforma de salud, una lucha contra el cambio climático, un mayor control de la tenencia de armas y una alza del salario mínimo, también en el foco de Bernie Sanders. El pueblo estadounidense, dijo, está harto de un gobierno basado en la codicia, en la corrupción, en las mentiras, y ahora quiere un gobierno basado en los principios de justicia, dijo en un acto político desde Texas. Bernie Sanders, que se encuentra ahora en el estado fronterizo con México por ser uno de los 14 estados en los que los demócratas votarán en el supermartes del 3 de marzo. Pero bueno, recibido con mucha alegría por los demócratas, por la parte más progresista de los demócratas en Estados Unidos, y con una expectación mundial muy importante porque sería el candidato más ambicioso para los progresistas de los que se ha vivido en todo Estados Unidos, en todas las contiendas electorales. Veremos a ver si consigue finalmente alzarse con el poder dentro de los demócratas en ese supermartes. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues vamos a echar una mirada a lo que ocurre en España, porque España también está viviendo su propia transformación política. Se polariza la derecha, se extrema y tendente hacia el aznarismo. Ya sabéis que es el nombre que recibe después de que José María Aznar presidiera el Partido Popular en una de las etapas más duras, más radicales. Y ahora la impronta de José María Aznar está penetrando en el Partido Popular. Todos aquellos que fueron personas allegadas están tomando los círculos de poder ideológicamente próximos y se va rompiendo esa línea que tenían establecida con lo que se había bautizado como el rajoyismo, el sorayismo más moderado. Bueno, pues todos los representantes de aquellas otras líneas ideológicas se van distanciando del partido mientras el aznarismo cobra fuerza, gana poder dentro del Partido Popular. Y hay alguna noticia del Partido Popular en el País Vasco que hoy reúne los titulares en los grandes periódicos. Voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado.
A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, que amáis a vuestra patria, ¡fachas! ¡Que queréis a España, fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosa y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Pues hoy es el asunto central en las portadas de los medios de comunicación. Pablo Casado, el líder del Partido Popular, aparta a Alfonso Alonso, el que lideraba el Partido Popular en el País Vasco. Nombra a Iturgaiz como candidato para el País Vasco. Génova interviene después de semanas de tensión por la coalición con Ciudadanos, dice el periódico El País en su portada. En esta estrategia que sigue el Partido Popular de llegar a pactos con ese otro partido, con Ciudadanos, en el resto de España ha decidido sacrificar el Partido Popular del País Vasco, de Euskadi. El PP cambia de candidato a solo 42 días de las elecciones autonómicas, tras semanas de tensión entre Génova y la dirección del partido en Euskadi. Pablo Casado comunicó ayer a Alfonso Alonso que no cuenta con él para encabezar la lista conjunta con Ciudadanos, puesto para el que recupera a Carlos Iturgaiz, quien fue presidente del Partido Popular Vasco entre 1996 y 2004. Un radical, según hoy explican numerosos tuits haciendo memoria. Gabriel Rufián volvía a retuitear un texto de Carlos Iturgaiz que, digamos, retrata en cierta manera el perfil político de este candidato que ha elegido el Partido Popular para encabezar su candidatura en Euskadi. Decía Gabriel Rufián: para cuando te lo vendan como un giro hacia la moderación del centroderecha liberal conservador. Y ponía el tuit de el 2017 de Carlos Iturgaiz, que decía: yo también quiero ejercer mi libertad de expresión para decir a todos los que han pitado el himno nacional que son unos hijos de puta. Este hombre, este perfil, va a ser el candidato del PP en Euskadi, en un sitio tan sensible que, por cierto, había logrado cuotas con el Partido Popular, con ese discurso tan duro, había logrado cotas importantes de avance, moderándolo, y ahora vuelve a apostar por la radicalidad. Solo encontrarán en mí y en el presidente Pablo Casado palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Alfonso Alonso, que ya no será candidato a las elecciones del País Vasco. La suya es una trayectoria política de enorme relevancia en el País Vasco y en España, tras haber desarrollado con éxito responsabilidades en la alcaldía de Vitoria, en la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en el cargo de ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad y el de presidente del Partido Popular Vasco. Quiero anunciarles, en consecuencia y ante la marcha de Alonso, que el presidente Pablo Casado va a proponer al Comité Electoral, que se reunirá mañana mismo, a Carlos Iturgaiz como candidato de la coalición Partido Popular y Ciudadanos a las elecciones autonómicas del Partido Popular Vasco. Así lo anunciaba García Egea, y hoy algunas interpretaciones en la portada del periódico ABC. Hoy, en el periódico ABC, dice: Casado toma el PP vasco para salvar el pacto con Ciudadanos. Fulmina a Alfonso Alonso por resistirse al acuerdo con Inés Arrimadas e impone como candidato al Endacari a Carlos Iturgaiz por representar el constitucionalismo en su más amplia expresión. Así, de esta manera, Génova da un golpe de autoridad, lanza un mensaje interno tras tener que aceptar la negativa de Feijóo a formar coalición con Ciudadanos en Galicia. No han querido arriesgarse a hacer esta jugada en Galicia, pero sí la han culminado en Euskadi. Casado fulmina a Alonso a 6 semanas de los comicios vascos, dice el periódico El Mundo. Génova recupera a Carlos Iturgaiz como candidato para aglutinar las dos facciones enfrentadas del PP vasco. El ex líder del PP ya allí anunció en Twitter su destitución y minutos después García Egea desveló al
sustitutos. Son los últimos coletazos del sorayismo que quedaban en el País Vasco. Casado fulmina a Alonso, recupera al aznarista Iturgaiz para el PP vasco, dice hoy el periódico La Razón en su portada. Y dice, el hasta ayer candidato al Lehendakari había trasladado a los suyos que quería seguir. Que me echen. El presidente sondeó a los líderes territoriales que mostraron sus dudas sobre la alianza con Ciudadanos. Pablo Casado intervino ayer en la crisis abierta entre la Dirección Nacional, dice La Razón, y la vasca por la negociación del acuerdo de coalición con Ciudadanos con el cese de Alfonso Alonso como candidato al Lehendakari. Su cabeza no era una línea roja y los hechos han confirmado la victoria de quienes entendían era el momento para ejecutar el relevo de Alonso y situar otra cara más próxima al equipo de Pablo Casado. El elegido es Carlos Iturgaiz, un histórico expresidente del PP vasco, ligado al ala del partido más vinculada al aznarismo, dice hoy la portada de el periódico La Razón. Y hoy Iturgaiz, cuando era presidente del PP vasco durante la primera temporada de Vaya Semanita, decían los de Vaya Semanita, pero su mejor sketch no lo hicimos nosotros. Inolvidable clase de anatomía para diferenciar entre la falange y el codo. Recordaban hoy algunos pasajes precisamente desde las cuentas de Twitter y lo recordaban con estos fragmentos de audio. Hemeroteca. El parlamentario popular Carlos Iturgaiz acaba de pedir disculpas por, según sus propias palabras, la torpeza y el error que cometió el pasado jueves al pulsar el botón de presencia del escaño de Jaime Mayor Oreja cuando éste no se encontraba en la Cámara Vasca. Sea como sea, la Cámara ha decidido hoy abrir un expediente a Iturgaiz. La sanción definitiva la decidirá el propio Pleno del Parlamento Vasco. Porque la Mesa del Parlamento ha analizado hoy los documentos gráficos que de la votación recogieron las propias cámaras del hemiciclo. El registro electrónico también ha acreditado que la tarjeta personal de Jaime Mayor Oreja fue extraída del lector cuando él abandonó el Pleno, pero fue introducida y vuelta a sacar en varias ocasiones a lo largo de la jornada sin que Oreja estuviera allí. El presidente Atutxa refrendaba que la manipulación se ha hecho evidente. Porque antes a esto se le llamaba falange y ahora parece ser que no sé por qué vergüenza se le quiere llamar codo. Entonces, no sé si será esta la razón o cuál. Esto es falange y es con esto precisamente con lo que el parlamentario está activando el sistema de votación. Podemos votar. Todos los miembros de la mesa, menos el representante del PP, lo han visto así y han decidido iniciar expediente contra Carlos Iturgaiz. La Comisión de Urgencia Legislativa cerrará ese expediente, pero la sanción deberá ser ratificada por el Pleno en votación secreta y por mayoría absoluta. Iturgaiz dispone de una semana para presentar sus alegaciones, pero hoy por de pronto ha pedido disculpas. La primera es que quiero reconocer que cometí una torpeza, quiero reconocer que cometí un error por estar enredando inconscientemente en los botones del escaño de Jaime Mayor Oreja y por eso pido disculpas. Le pillaron haciendo trampa. El Parlamento Vasco expulsó un mes a Carlos Iturgaiz por activar el botón de Mayor Oreja. El pleno al que no había asistido el Partido Popular aprobó la sanción con los votos del tripartito y le ponían esta infracción grave, esta sanción por infracción grave después de haber votado en presencia del escaño de Jaime Mayor Oreja en un pleno el 20 de noviembre, año 2003, donde votó de forma irregular Carlos Iturgaiz pulsando el botón de Mayor Oreja. El respeto institucional que tiene este señor que ha sido recordado hoy por las redes sociales. Estás escuchando La Cafetera. Si no lo estás haciendo, pues estás un poco sola. Bueno, y otros asuntos de gobierno. La ministra Yolanda Díaz, en El Objetivo, anuncia medidas para la conciliación. Hay que legislar sobre el tiempo en el trabajo. Se ha legislado mucho en España sobre las ausencias en el tiempo del trabajo. A nosotras, de hecho vamos a plantear la ley del trabajo corresponsable, a nosotras justamente lo que nos gusta es legislar sobre las presencias del trabajo, porque si no, lo que estamos haciendo es expulsar a las mujeres del trabajo autónomo y del trabajo asalariado. Se habla mucho de flexibilidad interna a las empresas, pero siempre se mira para la disposición del empleador.
pues esto está en varios países ya, pues pongamos flexibilidad interna de cara a la trabajadora o al trabajador. Eso decía la ministra Yolanda Díaz. También CELA en El País propone una suerte de MIR educativo. No solemos decir MIR educativo porque para no confundir, pero sobre todo porque el MIR médico, 2 años, nosotros estamos hablando más de una práctica efectivamente tutelada, una inducción a la profesión y estamos hablando de 1 año. Vamos a tratarlo con las comunidades autónomas. Casi todas las cuestiones que estamos planteando las estamos tratando con las comunidades autónomas porque queremos que desde el arranque nos comprometamos todos, porque si no el esfuerzo en solitario no vale. Y también hay una cierta polémica que acompaña al Ministerio de Garzón después de presentar esa ley de juego que ha sido menos restrictiva de lo que esperaban tanto algunos militantes de Izquierda Unida como algunas asociaciones que luchan contra la ludopatía. Esta ley de juego que ha nacido descafeinada, bueno, pues Garzón la defendió con estas palabras. El 80% de la publicidad sobre juego de azar y apuestas que hoy se está realizando no va a poder realizarse si esta regulación se aprueba. Y el 20% restante se va a poder hacer en unas condiciones mucho más estrictas, severamente estrictas. Cuando dije que apostamos por un paradigma regulatorio estricto en vez de un paradigma prohibitivo, es porque nos hemos basado en los datos, en los estudios y en la experiencia internacional. Y quiero contarles lo que ocurrió en Italia. Italia, en verano del 2018, aprobó una prohibición total de la publicidad en el sector del juego. 1 año más tarde, ha tenido que empezar a corregir esa prohibición porque los perjuicios generados han sido mayores, porque se ha difuminado la frontera entre el juego ilegal y el juego legal. Públicamente, el Ministerio lo que defiende es que temían que prohibiéndolo definitivamente, por ejemplo, el juego online en las páginas web en España, se pudiera controlar las que trabajan en España, pero no se pudieran controlar aquellas que operan desde el extranjero, y esto terminaría por hacer que esas compañías se instalasen fuera, mientras que si montas un marco regulatorio que, digamos, las obliga a ciertas prácticas, las puedes tener controladas dentro de ese marco que puede ir creciendo, mientras que si directamente se marchan esas empresas nunca las vas a poder controlar porque operarán desde el extranjero. Algo parecido, un temor a lo que algo parecido ocurrió en Italia, y tienen miedo a que se transforme en una suerte de clandestinidad porque esas páginas web se sitúen en el exterior, mientras que si hay un marco que les permita operar, aunque sea con márgenes pequeños, se van a mantener aquí, y eso puede permitir ir cambiando la polaridad, ir cambiando la fuerza de control que tenga el Ejecutivo. Eso les preocupaba mucho. Es verdad que van a tener que hacer un gran ejercicio de pedagogía en el Ministerio porque se habían colocado las expectativas muy altas y ha provocado mucho malestar que quede tan descafeinada esta ley del juego. Este decreto, en realidad, porque es un decreto que lo que hace es desarrollar la ley del juego. ¿Cuál es el problema con el que se han enfrentado en el Ministerio? Que la ley del juego ya existe, la puedes cambiar. Pero para eso hay que proponerlo y tener la mayoría suficiente para hacerlo, porque la ley del juego ya considera que es legal jugar en España, así que si tú prohíbes ciertas prácticas te pueden denunciar por competencia desleal. Por ejemplo, puedes prohibir una parte, pero no prohíbes la lotería, no prohíbes los efectos que tiene la lotería, están aglutinadas bajo el mismo paraguas legislativo, de manera que el temor que tiene el Ministerio, que solamente lleva 30 días y ha hecho este desarrollo en solamente 30 días, imaginaos lo que es el desarrollo de un decreto de ley para intentar acotar los márgenes de maniobra de estas poderosísimas empresas, que son empresas muy poderosas en lo económico, con unas infraestructuras legales muy importantes contra las que tienes que combatir, pero no puedes permitir que montes un decreto y te lo tumben en el Constitucional 3 días después. De manera que han intentado desarrollar un marco legal que desarrolle la ley muy restrictivamente, que les permita operar en unas condiciones lo suficientemente ajustadas para que no les sea rentable marcharse, pero lo suficientemente ajustadas para que puedas crecer en el control en el futuro. Es la norma más restrictiva en Europa, si consiguen que salga adelante, la más restrictiva en Europa, porque prohibir completamente el juego online hace que los operadores terminen marchándose fuera. Luego está el dilema de la publicidad, qué puedes mostrar, qué mensajes puedes mostrar, si la marca en sí constituye un mensaje peligroso o son las llamadas que se hacen, y todo eso en ese debate, digamos, de perfiles tan delicados, con las poderosísimas presiones también del mundo del fútbol que se habrán vivido, ha hecho que quede a ojos de muchos muy descafeinada. Así que, en todo caso,
un ejercicio de pedagogía muy importante van a tener que hacer para convencer a la gente, pero insisto, aunque esto no están colocando el foco en esto los medios de comunicación, es muy importante tener en cuenta que la ley de juego ya existe en España y lo declara legal, de manera que o la cambias completamente o los márgenes que te quedan, y para eso necesitas otros consensos, pero si no, los márgenes que te quedan son estos: ir poco a poco cercenándoles su capacidad para publicitarse, para anunciarte, de forma que termine no siendo lo suficientemente rentable para que se vayan por su propio pie. Esto es La Cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que hacemos un análisis en este programa poniendo el satélite a funcionar. Os estábamos relatando la fuerza de la victoria de Bernie Sanders en Nevada. Es muy simbólica. Bernie's big win. Senator Bernie Sanders taking the Nevada Democratic caucus by a landslide. The candidate thanking supporters during a rally in Texas, now claiming victory in 3 states. With 50% of the precincts reporting Sanders has 47% of the vote in the Silver State. He's followed by Joe Biden at 19%, Pete Buttigieg at 15%. In Nevada, we have just put together a multi-generational, multi-racial coalition which is going to not only win in Nevada, it's going to sweep this country. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Digo que tiene esta carga de simbolismo porque era una plaza estratégica, ¿no? Sí, es verdad que vamos un poco avanzando paso a paso. Bernie Sanders va conquistando las pequeñas plazas estratégicas. Todas son, de momento, pequeños pasos, ¿no? Es verdad que, ya lo hemos comentado, el 3 de marzo está el Supermartes, que es en realidad, además, uno de los grandes momentos que realmente ese sí que marca una tendencia bastante clara, no definitiva, porque todavía quedan, pero, por ejemplo, elige California delegados demócratas y elige 400. Ahora en Nevada me parece que se repartían 30 y tantos, con lo cual es verdad que el Supermartes ya se verá muy claro, pero todos estos pequeños pasos que va dando Bernie Sanders se van colocando realmente en la posición ventajosa, ¿no? Que decía, por ejemplo, el Wall Street Journal, en The Inside Track, que es como la calle la mejor calle para correr, y cada vez va calando más la idea de que realmente es el candidato más fuerte, el que puede ganar la nominación demócrata y convertirse en el rival de Donald Trump, con todo lo que eso significa en el caso de Bernie Sanders. Estas primarias, además, pues esperaba que, por ejemplo, Joe Biden tuviera un mejor resultado y Bernie Sanders le duplica el número de apoyos en este estado, que es un estado de 3 millones de personas, muy diverso. En este sentido, pues se parece quizá un poquito a lo que es Estados Unidos. Y bueno, sigue la carrera, ya os digo que sigue abierta, porque además lo que están haciendo estas primarias, estas primeras votaciones, normalmente, históricamente, era descartar candidatos, y en este caso la carrera, pues cada vez está apareciendo nuevos candidatos y ninguno se descuelga, ¿no? Entonces, en este sentido, se mantiene la carrera muy abierta, lo cual, según muchos analistas, beneficia a Bernie Sanders, porque claramente, junto con Elizabeth Warren, serían, digamos, los dos únicos candidatos del ala más izquierdista. Pero en el aspecto más centrado o más centristas hay muchísimos más, y en este sentido también destaca, por ejemplo, Michael Bloomberg, que acaba de entrar en la campaña y que, bueno, en este caso no ha sido ni siquiera uno de los 4 primeros votados, con lo cual es verdad que se desinfla un poquito este fenómeno que algunos estaban señalando, pero de momento claramente parece que Bernie Sanders pues ocupa la posición, consolida además esta especie de lo que llaman el bounce, el impulso que dan todas estas pequeñas votaciones a la espera de lo que suceda en el Supermartes, que sí que ya puede claramente indicar pues por dónde pueden ir los tiros. Pero sí es verdad que hay bastante expectación, y digamos que todos los medios destacan que Bernie Sanders, en lugar de apagarse su estrella, se está reforzando y que cada vez parece más consolidado. Claro, estoy viendo aquí los 8 candidatos: Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg,
Michael Bloomberg, Amy Klobuchar, Tom Steyer y Tulsi Gabbard. Algunos no los conocemos de nada, pero Michael Bloomberg, por ejemplo, es muy reconocido. A él le acompaña una polémica, ¿no? Sí, es verdad que ya lo comentábamos la semana pasada cuando entró realmente en la campaña. Es verdad que ha entrado bastante tarde, desechó las primeras primarias de Iowa y de New Hampshire, y ha entrado ahora en Nevada. Participó la semana pasada en el debate, y en este debate fue claramente el blanco de todos los ataques de los demás candidatos, y especialmente de Elizabeth Warren, que es la candidata demócrata, que es quizá la otra representante de la ala más izquierdista del Partido Demócrata, y que además es una gran oradora, es una candidata, una senadora que pues tiene una larga carrera y en fin ha demostrado su valía, y es una de las representantes más claras de los derechos de las mujeres, y insistió mucho en ese debate en un aspecto que ha hecho bastante daño a la candidatura de Michael Bloomberg, y es en las acusaciones de acoso que había habido contra él y dentro de su compañía, y que se habían resuelto con acuerdos de confidencialidad, es decir, pagando cierto dinero la empresa a cambio de que ambas partes mantuvieran silencio sobre los hechos y sobre lo que había sucedido. Y ella le estaba reclamando al senador al multimillonario, al candidato demócrata Michael Bloomberg, le estaba reclamando que liberara a las mujeres de esos acuerdos, porque consideraba que un presidente de Estados Unidos quedaba manchado, quedaba desacreditado para el puesto si había mantenido esto, y obligaba a las mujeres a mantener silencio. En el momento, durante el debate, Bloomberg se negó, aseguró que era un acuerdo que habían llegado a ambas partes, que incluso algunas de las mujeres defendían ese acuerdo, pero la presión, Elizabeth Warren ha seguido insistiendo, los medios también han seguido insistiendo, y Bloomberg acaba de anunciar que liberaba a las mujeres de este acuerdo de confidencialidad. Es una polémica que le va a acompañar. Estas mujeres, pues veremos un poco ahora en qué consistían las acusaciones contra Bloomberg. En una campaña tan polarizada, pues es evidente que esto lo van a utilizar. El propio multimillonario asegura que simplemente se trata de bromas que él había hecho y que no gustaron a las mujeres, pero se va a volver a poner el foco sobre este asunto, que probablemente desgaste aún más a este candidato que en ciertos sectores se veía como una gran esperanza para poder derrotar a Donald Trump. Sin embargo, es verdad que también suscitaba mucha inquietud el hecho de que fueran dos multimillonarios los que pudieran competir por la presidencia, ¿no? Con todo lo que esto supone a nivel simbólico, con todo lo que esto supone además para la política y la forma de hacer campaña en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que el dinero tuviera tanta importancia o pudiera tener tanta importancia a nivel de una elección presidencial, pues bueno, vamos a ver cómo va avanzando todo esto, pero de momento es verdad que Bloomberg se ha llevado un par de golpes de los que quizá le puede costar recuperarse. Había anunciado que iba a hacer una grandísima inversión en esta carrera presidencial si terminaba siendo elegido finalmente, porque recordemos que la persona que salga de aquí tendrá que competir por las presidenciales en Estados Unidos contra Donald Trump. Y claro, son 8 candidatos. Yo no sé, ¿ya ha quedado alguno fuera? Porque veo el retrato que ha hecho, la fotografía que ha hecho la BBC con estos 8 candidatos y los que representan a las minorías. ¿Cuáles de ellos son mujeres? ¿Cuáles de ellos se consideran impredecibles? Esto me ha llamado la atención. Por ejemplo, de Tom Steyer es un magnate, un multimillonario dedicado a las finanzas, acostumbrado a abogar por causas liberales. Defendió el impeachment de Trump, los puntos claves de su campaña, el cambio climático, la sanidad, pero se le considera impredecible, alguien fuera un poquito de los esquemas convencionales del Partido Demócrata. No sé, ¿es el supermartes el día que se decide todo? No, eso que te comentaba, no es el día que se decide todo, pero sí suele ser el día en el que se empiezan a ver claras las cosas, ¿no? Es decir, sobre todo, ahí ya claramente quedan desechados muchos candidatos. En algunas ocasiones, en algunas primarias anteriores, ha habido candidatos que se han retirado después de la primera o la segunda votación al carecer de apoyos y, sobre todo, al carecer de más donaciones y de más impulso para proseguir sus campañas. Las campañas, incluso para las primarias, son muy caras porque los candidatos tienen que movilizar pues bastantes recursos en diferentes estados para intentar mantenerse vivos en esta carrera, y en este sentido muchas veces las primeras votaciones pues sirven para esto, y en este año, en este 2020, no está ocurriendo esto. Los candidatos pues van teniendo los suficientes apoyos o unos resultados ligeramente por encima de lo que se esperaba, y entonces se está manteniendo, y esto también contribuye a dividir el voto. Pero ya el supermartes vota, pues me parece que es California, Texas y otros estados que se consideran ya muy simbólicos y con un peso muy importante de cara ya a poder ganar la nominación. Entonces suele
suele ser uno de los días en que se empieza a ver claro. Pero es verdad que, por ejemplo, en las primarias que enfrentaron a Barack Obama y a Hillary Clinton, pues creo, si no recuerdo mal, incluso llegó a ganar Hillary Clinton el supermartes, o quedó muy justa la cosa y no se terminó de ver. Entonces veremos a ver en unas primarias además como estas, tan divididas, con tantísimos candidatos y tan polarizadas, además ideológicamente, pues vamos a ver qué sucede. Pero sin duda va a ser interesante. Claro, hay que recordar que Estados Unidos tiene una cultura política muy diferente a la española. Dice Dimus Cosí, la democracia perfecta a punta de pasta, porque es verdad que allí tiene mucha importancia la capacidad de financiar la campaña y es absolutamente trascendental, ¿no? Pero en este retrato que hacen en la BBC, ahora lo voy a retuitear, porque os va a gustar mucho a los oyentes, es muy interesante. ¿Quién se va a enfrentar en el 2020? Tenemos a los 8 candidatos, de los cuales 3 son mujeres: Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Tulsi Gabbard, que es una mujer muy joven, de 38 años, es de ascendencia polinesia, por eso la engloban también dentro de las minorías, de los representantes que son, digamos, que estarían dentro de la fotografía de las minorías, donde también sitúan a Pete Buttigieg por el hecho de ser homosexual, que también está colocado bajo esa etiqueta. Joven promesa, colocan a estos dos, a Pete Buttigieg también y a Tulsi Gabbard, que además entre los progresistas está también esta joven veterana de Irak, Tulsi. Yo no sé si tiene ninguna posibilidad, porque dicen que es una candidata difícil de encasillar, pero parece que no ha tenido mucha fuerza. Pero dicen que por lo menos parece tener pocas posibilidades de obtener la nominación, pero no se va a marchar sin dejar huella. Tiene una mirada sobre política exterior muy dura y llegó a presentar una demanda por difamación contra Hillary Clinton porque sugirió que ella era la candidata favorita de Rusia y le metió una querella por difamación. Así que dicen que es una luchadora, una candidata muy joven, nos gusta mucho. Tuvo mucho coraje para enfrentarse a las principales figuras del partido en la carrera por la nominación demócrata. Pero bueno, las expectativas están puestas en Bernie Sanders. Y Pilar, tú con la experiencia que tienes, claro, hacer futurología es un suicidio absoluto, pero con la experiencia que tienes, un candidato como Bernie Sanders, en el caso de que saliese elegido, que digamos no es fácil, o no parece a priori, puede pasar porque en Estados Unidos hemos visto cosas insólitas, pero bueno, saliese Bernie Sanders, en la competencia Donald Trump-Bernie Sanders son dos polos, como el pueblo americano, ¿por dónde, cuál es su reacción o cómo es su movimiento? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que realmente son unas elecciones francamente difíciles de predecir. O sea, históricamente el conocimiento, digamos, un poco político o de cultura política del país indicaría que es muy difícil que alguien con un perfil de Bernie Sanders logre ganar la presidencia, ¿no? Es verdad que las primarias demócratas parece bien encarrilado, es posible que las gane, aunque no es seguro ni mucho menos, porque además en una carrera tan larga y en la que además cuando se empiezan a definir los principales candidatos empiezan realmente las campañas sucias y digamos las informaciones que pueden erosionar la imagen que se ha construido cada candidato, todavía queda mucho por ver, nos queda mucho por ver y mucho terreno, pero es verdad que no es nada descartable que termine ganando la nominación demócrata. Históricamente un presidente o un candidato tan a la izquierda para un país como Estados Unidos, que además parece que esa cultura del capitalismo y del hombre hecho a sí mismo, pues el mensaje de Bernie Sanders parece que no tendría tampoco posibilidades reales de ganar la presidencia. Pero es verdad que un personaje como Donald Trump hace 4 años también hubiéramos dicho que era difícil que convenciera a un país como lo ha hecho. Estados Unidos está ahora mismo en los últimos años está pasando una serie de cambios y de circunstancias que hacen difícil predecir lo que puede suceder, y además una de las cosas interesantes es que hablábamos, Michael Bloomberg es un multimillonario, pero este otro candidato, Ted Steyer, que decías, también es un multimillonario. Se da las desigualdades y, digamos, la sobreabundancia, la superabundancia de multimillonarios está creciendo en Estados Unidos porque la brecha entre los más ricos y los más pobres se está haciendo cada vez mayor. Entonces es verdad que hay un sector de la población que se siente muy abandonado y bueno, vamos a ver, aquí si gana Bernie Sanders la nominación, realmente la clave puede ser qué van a votar los moderados demócratas, los demócratas moderados o toda esa parte del electorado más centrista. Si tienen que elegir entre Bernie Sanders y Donald Trump, se van a quedar en casa, van a dar su apoyo a Bernie Sanders. Todas estas son las cosas que habría que ver y que ya te digo, con el conocimiento y la cultura que se conoce, parece difícil que pueda ganar Bernie Sanders la presidencia, pero en esta circunstancia, en este momento histórico actual,
yo no me atrevería a descartarlo. Puede pasar de todo, porque también hay encuestas que decían que era de los pocos que realmente tendría capacidad para movilizar a todos esos votantes que se quedan en casa, ¿no? Que entre elegir un demócrata moderado y a Donald Trump se quedarían en casa. Y en este caso Bernie Sanders sí que los animaría a votar. La verdad es que no siento decirte que no me atrevo a hacer ningún pronóstico, pero vamos a seguir con mucha atención para ir contándonoslo, porque realmente también tengo la sensación de que puede pasar de todo. Bueno, pues lo vamos a seguir aquí con atención. Seguimos en la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Empezamos la portada de esta agenda cafetera con una información que nos enviaba Berka, oyente de este programa, y nos hablaba de Berlín, porque congela los precios del alquiler por ley durante los próximos 5 años. Es una información que nos enviaba a través de elconfidencial.com, en el que explican que la ley para frenar el encarecimiento de los alquileres en Berlín ha entrado este domingo en vigor y se coloca un tope a los precios de 5 años. Las viviendas nuevas es verdad que no van a ser afectadas, pero la reflexión que hace Berka dice, si Berlín puede congelar por ley los precios del alquiler durante los próximos 5 años, en España, dice, también podemos hacerlo. Dice, máxime cuando el derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución. El caso es que seguimos viendo cómo en otros lugares se toman medidas con el tema del precio del alquiler, porque sigue siendo un problema para muchas ciudades. Además, también Patri Marley nos hablaba de las mujeres católicas que se rebelan y se lanzan a la calle hasta que la igualdad, dicen, sea una costumbre. Vemos como en el seno de la Iglesia empieza a haber protestas por parte de las mujeres católicas, dice el diario.es. Colectivos cristianos feministas de toda España se concentrarán frente a las catedrales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Zaragoza el próximo 1 de marzo para exigir plena igualdad hombre y mujer en la Iglesia católica. Y si hay un tema que sigue preocupando no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, es el tema de la migración. Mamen Páez nos hablaba de ese rescate de 274 personas a lo largo de la semana pasada, esas 274 personas que van a bordo del Ocean Viking, el barco de rescate de las organizaciones SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, que decía, como decía Mamen, ya respiran tranquilas después de saber que Italia les ha asignado un lugar seguro para desembarcar, y que de hecho han desembarcado este mismo domingo estas 274 personas rescatadas en 3 operaciones durante el martes y el miércoles pasado. Pero el caso es que también ha sido noticia estas personas que iban a bordo del Ocean Viking, porque tanto la tripulación como las personas rescatadas tienen que permanecer en cuarentena ante la epidemia de coronavirus, y ha sido recogido por varios medios. También nos hacíais llegar en relación
relación a esto, el llamamiento que hacía la Organización Internacional para las Migraciones este mismo jueves, hizo un llamamiento para que se habilite un protocolo de desembarco seguro y de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central. Decían desde CEAR, tal y como venimos reclamando desde que comenzó la política de puertos cerrados. Desde la Organización Internacional para las Migraciones piden ese protocolo de desembarco y también que se ayude en esa búsqueda y rescate en el Mediterráneo central. Y volviendo a España, en este caso vamos al tema de las vallas de Ceuta y Melilla. Galgo Callejero nos pedía que pusiésemos el foco en cuáles van a ser las nuevas medidas para reformar esa valla. Dice, lo que se sabe sobre las nuevas vallas de Ceuta y Melilla es que van a ser más altas, que no habrá gas pimienta ni cuchillas, pero que habrá otras barreras. Y nos enviaba esta información del diario.es en la que explican que hay que partir de la base de que no hay una gran transparencia sobre este tema. Interior, dicen, se resiste a dar muchos detalles sobre este tema, pero sí que es verdad que desgranan algunas de ellas. Una de las medidas era subir el vallado en puntos sensibles. Dicen que se incrementará la altura hasta un 30%, alcanzando los 10 metros en algunos puntos de ambas fronteras, y dicen que en la actualidad estas verjas se sitúan en torno a los 6 metros, así que se subirían a 10. También colocarán una corona en sustitución de las cuchillas o concertinas que, como sabéis, se venía reclamando desde hace mucho tiempo que se acabase con ellas, pero también explican en esta información que al mismo tiempo Marruecos ha construido en los últimos meses una nueva verja coronada por concertinas en el lado marroquí de la frontera con Ceuta. Y también, dicen, se eliminará la sigra y tridimensional, que es la tercera valla, un sistema de trenzado de cables de acero sin estructura lógica y que el ministro del Interior va a acabar con ella 13 años después. Pero como insisten, a pesar de estas medidas, sí que es verdad que no se ha especificado por parte del Ministerio del Interior cuáles van a ser las medidas concretas pues que van a acabar en las vallas de Ceuta y Melilla. Y también nos hablabais de las solicitudes de asilo, nos enviabais esas informaciones que publicaban desde CEAR, la organización CEAR, que recordaba que España solo ofrece protección a una de cada 20 personas solicitantes, mientras la media europea de reconocimiento de protección internacional se sitúa en el 30%. Dicen, en nuestro país apenas se concede asilo al 5% de las personas que lo solicitan. Y además también han hecho un informe en el que hablan de la situación de las personas refugiadas en los países de tránsito hacia Europa y ponen el foco en países como Líbano, Jordania y Turquía, que acogen a unas 6,5 millones de personas refugiadas, que son el 22% de todas las que hay en el mundo. Por eso piden que estos países de tránsito reciban la ayuda de Europa en el reparto y la asunción de responsabilidades. Además, nos llevabais también hasta El Salvador. ¿Por qué? Porque os hacíais eco también de un informe de Human Rights Watch en el que dicen que al menos 138 salvadoreños fueron asesinados tras haber sido deportados desde Estados Unidos en los últimos 7 años. En este informe hablan de estos casos, de estas 138 personas que desde 2013, dicen, fueron asesinadas después de haber sido deportadas desde Estados Unidos. Dice, además de otras 70 personas que sufrieron golpes, agresiones sexuales, extorsiones o torturas. Por eso, desde Human Rights Watch hablan de que se debe cesar la deportación de salvadoreños, dicen, cuya vida y seguridad está en riesgo, y piden que Estados Unidos les brinde procedimientos de asilo. Y para terminar, queríamos terminar también con poniendo el foco en Siria, que, como sabéis y hemos ido contando aquí, vuelve a estar en el foco internacional, y en este caso nos hacíais llegar ese llamamiento de ACNUR que pide el alto el fuego en Siria para proteger a los civiles. Dice el máximo responsable de ACNUR, ha pedido que se produzca el fin de los combates en el noroeste de Siria, porque, explican, casi 1 millón de civiles han huido ya de los combates y se refugian cerca de la frontera con Turquía. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que... Bueno, pues hoy en la agenda de feminismo tenemos a María Martín Barranco, licenciada en Derecho, además experta en intervención social con enfoque de género. Lleva 15 años de experiencia formando precisamente en estudios de género en España y en Latinoamérica. Además también ha escrito en concreto un libro sobre lenguaje inclusivo y de esto mismo vamos a hablar con ella. Muy buenos días. Hola, buenos días. Como decía, has escrito este libro, Ni por favor ni por favor. Te quería empezar la entrevista preguntando que nos expliques cómo se define el lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, no hay un acuerdo de definición del lenguaje inclusivo, pero yo podría hacerte una sencilla. El lenguaje inclusivo es hablar de manera que no se discrimine a nadie mientras se está hablando. Además, a lo largo del libro también hablas un poco, ¿no?, de cómo se ha ido intentando ridiculizar, ¿no?, la utilización del lenguaje inclusivo. Yo te quería plantear también un escenario que seguramente muchos nos hayamos encontrado pues en una mesa con amigos o con amigos de amigos, y te quería preguntar cuáles son los argumentos con los que podemos defender el lenguaje inclusivo. ¿Por qué es necesario el lenguaje inclusivo? Bueno, es necesario porque el lenguaje es la herramienta más importante que tenemos para cambiar el mundo. La herramienta más importante porque es la más económica y la que tenemos más a mano. Nadie nos puede obligar a hablar de una determinada manera, no cuesta dinero, no hace falta esperar a que haya una ley, hace falta tomar la decisión. Y la decisión es, ¿queremos hablar para seguir como en el siglo XVII o XVIII o queremos hablar para la sociedad del futuro? Y yo creo que ese es el principal lenguaje. El resto son herramientas y cada quien tendrá que encontrar la suya. Claro, sobre eso, sobre las herramientas, ¿no? Yo creo que en eso también nos perdemos bastante porque no sabemos cuáles son las herramientas para realmente contribuir al lenguaje inclusivo. En el libro además dices, el lenguaje no sexista va mucho más allá de decir todos y todas. ¿Cuál es la fórmula entonces? Bueno, la fórmula es bastante amplia porque el castellano tiene muchísimas herramientas que utilizamos a diario. Es verdad que en ocasiones decir lo que la RAE llama desdoblar, aunque a mí no me gusta decirlo así porque no estamos desdoblando nada, son dos cosas diferentes, pero nombrar el masculino y femenino como única herramienta puede hacerse bastante pesado. Y el problema está en que es la más sencilla porque es muy evidente y se utiliza todo el tiempo. Pero a veces puedes utilizar impersonales, darle una vuelta a la frase, puedes utilizar un quiénes, a veces quita un todo y la frase es inclusiva. Así que hay que ir calibrando de qué manera hablas y dependiendo de cómo cada persona habla, de su propia lengua digital en vez de huella digital, ¿no? Pues dependiendo de cómo tú utilices la lengua, así tienes que incorporar las herramientas. Además, hablas de los errores que podemos llegar a cometer o cómo identificar, ¿no?, las herramientas para identificar el lenguaje sexista. Entre las cosas que destacas es el masculino de género, que además es lo que nos viene a la cabeza, ¿no?, sobre las cosas que tenemos que atajar, pero dices que hay todavía más elementos aparte del masculino de género. Aparte, hay más cuestiones que contribuyen al sesgo machista. Bueno, sí, el masculino genérico es muy evidente, ¿no? Porque si tú dices buenas noches a todos y hay 25 mujeres y 2 hombres, pues está claro que ahí hay un desequilibrio total. Después,
el tema del sexismo en el lenguaje es muchísimo más profundo. Y yo lo que he hecho en Ni por favor ha sido analizar la manera en la que trabaja la Academia de la Lengua, la RAE, la manera que utilizan las definiciones para trasladar un sesgo machista a las definiciones de las palabras que no están en el uso común. Yo entiendo que si una palabra es machista, pero la sociedad la usa, la tienen que poner en el diccionario. No digo que la quiten, pero sí es cierto que deberían, por ejemplo, utilizar una marca de sexista, como ya existe una marca de discriminatorio, pero también deberían de tener más cuidado a la hora de definir. Y cuando definen, pues se les cuela la cosa bastante. Porque de hecho dices que el diccionario es sexista. Yo te quería preguntar cuáles son, que nos dices algunos ejemplos sobre que reflejan, ¿no?, que el diccionario es sexista. ¿Cómo nos lo puedes ejemplificar? Bueno, tú imagínate que yo te digo, que se imaginen quienes nos están escuchando, que yo digo, ese tío es un baboso. Si yo te digo ese tío, ¿qué baboso es? ¿Tú qué interpretas? Bueno, que lo es, ¿no? Pues tú piensas, que tío más guarro, ¿no? A lo mejor que te mira mal, o de estos que te miran de arriba abajo, o que te hace algún gesto y dices, madre mía, qué asco, ¿no? Bueno, pues si tú miras baboso en el diccionario, aparte de alguien que está mochada o algo así, te dice, dicho de un hombre, enamoradizo y molestamente obsequioso con las mujeres. O sea, ¿tú habrías dicho alguna vez en la vida que un tío baboso es enamoradizo y molestamente obsequioso? Yo creo que no. Entonces, ahí, eso es una manera de definir pensando en el hombre que dice el piropo, no en la mujer que lo recibe. Ese androcentrismo del diccionario está presente todo el tiempo. Por ejemplo, hay casi 200 sinónimos de prostituta en el diccionario. ¿Qué te parece? O sea, es una burrada. Sí, de hecho, como eso, montones. Lo contabas, ¿no? Decías, por ejemplo, hice una curiosidad que la mayor parte de estas definiciones dicen no está la marca despectivo o en desuso, ¿no? Y luego también decías que hasta hace apenas un par de años también la palabra gozar era disfrutar carnalmente de una mujer. Sí, era conocer carnalmente a una mujer. Me parece muy fuerte. Eso ya ha cambiado. Por eso, y a mí me parece muy importante que tomemos conciencia, porque aunque la RAE hace como que no y protesta un montón, y estas feministas que quieren romper el lenguaje y quieren destruir el habla, pero en realidad, en cuanto lo ponemos sobre la mesa y empezamos a decirlo, en la siguiente edición o en la otra ya poquito a poco, porque para cambiar las cosas de las mujeres van a su propio ritmo y rápido no es, pero sí que lo acaban cambiando. Entonces es muy importante que hablemos como queremos, porque la RAE tiene la obligación de incorporar los usos al diccionario, y si utilizamos las palabras de una manera no sexista, al final tendrán que incorporarlo. Por eso es tan importante también. Hablabas no solamente de la RAE, también de la responsabilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación, sobre qué tenemos que ir aprendiendo desde los medios de comunicación para contribuir a ese lenguaje inclusivo. Te quería pedir que nos contases pues cuáles son igual los errores más cometidos y cómo los podemos ir solventando. Bueno, lo que se ve más habitualmente es el masculino genérico. Eso por descontado, porque es una herramienta muy sencilla, para los titulares os viene súper bien, pero en muchas ocasiones pues ni siquiera es preciso decir los españoles van a votar tal, y tú dices los españoles y las españolas votaremos lo mismo. Se desglosa, se hace siquiera el análisis de que puede que las mujeres estamos votando algo diferente. Entonces, lo primero, el masculino genérico, pero después también esa mirada androcéntrica, ¿no? Ese reflejar el mundo como si lo que contáis fuera exclusivamente masculino, y no, muchas veces para los hombres y para las mujeres la visión de una misma noticia es completamente distinta. Las fuentes, es muy importante que no tengáis solamente hombres. Todo eso conduce a que el enfoque que se da noticia no sea discriminatorio para ninguna de las partes, pero también el intentar ver que no es solamente cuando queréis usar lenguaje inclusivo decir todos y todas, tener presentes los quién personales o darle una vueltecita a la frase, que a veces es tan sencillo como eso. Y ya para terminar, es una pregunta más amplia, ¿no?, sobre cuáles son las consecuencias de utilizar o no el lenguaje inclusivo en la sociedad.
Bueno, yo creo que la principal consecuencia es el silenciamiento de las mujeres. El lenguaje es una forma de poder. Sabemos que en cualquier dictadura hay palabras que no se pueden o no se deben decir. Entonces, yo creo que el estar ocultando sistemáticamente a la mitad de la población lo que hace es silenciarla. Estar diciéndole a las mujeres lo que nos dicen de calladitas están más bonitas, ¿no? Pues lo que hace el lenguaje cuando no se nombra a las mujeres es decirnos que calladitas estamos más bonitas y que lo que se dice con voz de hombre ya está bien dicho. Pero no somos solamente las mujeres. Hay colectivos que no son la mitad de la sociedad, pero que también necesitan representación, y a veces la manera de hablar de las personas con discapacidad o de la manera de hablar de personas no binarias también resulta discriminatoria para ellas. Entonces hay que ver cómo enfocamos el análisis de la sociedad para poder representar a todo el mundo de la mejor manera posible. Pues María, muchísimas gracias. María Martín Barranco, que pases un buen día. Muchísimas gracias, un saludo. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Sí, porque además vuestra ayuda es muy importante. Ya sabéis que los mecenas hacen posible este programa. No solemos además hablar mucho de las cifras de los mecenas, pero nos movemos en un margen que normalmente ni crece ni baja. Pero es verdad que llevamos un mes bajando mecenas, apenas ha crecido. Bueno, ha habido uno este fin de semana, Lisardo Bello García, a quien le damos las gracias de verdad por incorporarse. También entendemos que las vacaciones, la Navidad ni todo eso, pero llevamos, sin embargo, bajas se siguen produciendo, se producen por cuentagotas y altas no. Y bueno, pues gracias a los mecenas por hacer posible este programa y defender que siga existiendo, que siga vivo. Si estás pensando en hacerte mecenas en algún momento, este es el momento adecuado y os lo agradecemos de corazón que este espacio, que es de actualidad, también tiene este componente de compañía para muchísima gente. El momento de la misma sobremesa, donde aparcamos las portadas de los periódicos, las apartamos un poquito, las echamos a un lado, servimos un poquito de café y nos quedamos hablando de la vida, de las cosas de la vida, del fin de semana, de las cosas que nos pasan a la gente. Cuéntanos. Que luego hay es que he estado de fin de semana por ahí. Claro. He estado de fin de semana. Mira, llevaba mucho tiempo porque alguien me había hablado de una fiesta muy ancestral que se hacía que se celebra en el País Vasco, en los bosques del País Vasco, en el que la gente vestida con trajes, con elementos naturales, con patatas, con ramas de árbol y tal, emerge entre las profundidades del bosque. Entonces, buscando información sobre eso, encontramos que cerca de Madrid, en Gredos, hay 2 poblaciones donde se hacen unos disfraces similares, una fiesta tradicional similar. Bueno, que se remonta a los tiempos celtas. Tiene más de 2.500 años la fiesta y entonces emergen por las calles. Claro, imaginaos esto hace 100 años, en las calles de barro de los pueblos, gente vestida con cabezas de cabra, con ramas de árbol colgándole por la calle. Muy sofisticados, muy elaborados los trajes, pero muy de película de terror. Y entonces hay 2 pueblos, Navalosa y Navalacruz. El sábado se celebraba una fiesta y el domingo se celebraba otra. Y entonces nos fuimos María Galería y yo con el pequeño Fer y estuvimos asistiendo el sábado, nos dejó absolutamente impresionados. He hecho unas fotos, disparamos mucho en blanco y negro. Nos quedamos además en un hostelito rural por allí por la zona, que es un planazo. Y luego el domingo fuimos por allí. Y tengo una historia preciosa que contaros, además de esto que me ha parecido fascinante. He puesto las fotos en Instagram, por si queréis ver alguna. Voy a subir más, pero como también he hecho mucho blanco y negro, hasta que no lo revelemos, no sé muy bien qué habrá salido. Pero los disfraces son
francamente bonitos, porque además en uno de los pueblos tiran monte arriba y entonces se van situando como en rocas, se colocan en rocas por la montaña y tú puedes rodearles así para fotografiarlos y tal. Es una experiencia fotográfica muy bonita, muy interesante y muy desconocida. Navalosa y Navalacruz, muy desconocida siempre en carnaval. Desconocida es lo que hace que vayas prácticamente caminando junto a los amarrachos y a los cucurrumachos, que es como se llaman. Y la verdad ha sido una experiencia preciosa, muy bonita. Luego los cucurrumachos tienen una tradición que ya me ha gustado menos, que ayer casi tenemos un pequeño tal, porque se dedican a pincharte un poco. A putear al ciudadano. Y claro, yo iba muy cerca de ellos haciendo fotos, iba metido entre ellos. Y entonces me echaron una cosa encima, que yo no sé si era alfalfa seca o qué, entonces salí lleno de bebidas, pero tuve un ataque de alergia durante toda la tarde. Pero un ataque de alergia con los ojos como 2 platos pero muy bien, muy agradable, una excursión muy bonita. Os lo recomiendo en Gredos, pero ya tendréis que esperar hasta el año que viene, porque merece mucho la pena. Y además, así como una excursión como la que nosotros planteamos, encima he hecho un fin de semana absolutamente alucinante. Espectacular. Bueno, da un poquito de miedo que sea tan espectacular, ¿no? Porque luego lo pensabas, es que estaba en manga corta en una terraza este domingo. Bueno, así me he puesto yo, que yo creo que me he constipado en parte también de eso. Sí, bueno, eso además. O sea, es lo que representa. De hecho, fíjate, estamos disfrutando aquí súper bien, pero es que da miedo. En el hostal en el que estuvimos, que se llama el Hostal Las Cuatro Calles, muy familiar, muy agradable, allí en un pueblecito también de la Sierra de Gredos, nos decían que este año no había nevado nada. Dice, nada, esta zona suele estar nevada siempre toda esta zona, y dice, a estas alturas del año, bueno, pues ni una gota de nieve. Dice, hombre, algo para preocuparnos, algo de preocupados tendríamos que estar, porque es un cambio absolutamente disruptivo. Pero bueno, es verdad que, claro, nosotros pasábamos, María, el pequeño Fer y yo, y fuimos al pantano del Burguillo, y María Galería y el pequeño Fer se bañaron. Hay que decir que era un acto heroico, porque hacía un frío en ese agua que te pasas. Pero se lanzaron al agua, o sea, se empezaron a lanzar la ropa por ahí fuera, corriendo ¡plas! Al agua. Van a morir. Bueno, pues el que se ha enfermado soy yo. Bueno. Eso por no bañarme. Pero comimos bueno, ahí existe la teoría de que bañarte cuando en agua fría revitaliza, o sea, no... Bueno, no sé, a ellos desde luego no les ha afectado, yo estoy hecho polvo, pero porque me confié, iba corriendo entre los cucurrumachos y los amarrachos, y oye, pues preciosa la fiesta. Bueno, y pasó una cosa, que estaba Conchi, la madre de María Galería, y Ángel, su pareja, que además hoy es su cumpleaños, así que lo voy a felicitar, lo voy a desear, porque me cuenta una cosa. Yo les había regalado el libro de Héroes de los Dos Bandos. El libro es un libro que escribí en el año 2006, donde se cuentan, además con la ayuda de Pilar, que entonces trabajamos muy intensamente en una página web donde recogíamos los testimonios sobre estos casos. En ese libro se cuentan casos de gente que durante la Guerra Civil Española ayudó a personas de otro bando, ¿vale? Entonces se publicó en aquel momento, tuvo el recorrido que tuvo, y yo tengo algunos ejemplares, todavía no muchos ya, pero tengo algunos ejemplares. De hecho, voy a regalar 3 ejemplares a los que se suscriban a la cuenta de Instagram. Voy a hacer un sorteo. Y luego voy a hacer algún sorteo también entre los nuevos mecenas. Les voy a ver, el que más rápido se haga nuevo mecenas también le puedo enviar un libro. Pero no tengo muchos, o sea que puedo enviar 2 o 3 como mucho, pero bueno, ya ese lo podemos concretar. Pero el caso es que les había regalado un libro a Conchi y a Ángel. Y entonces ha ocurrido una cosa. Me dicen que se lo dieron a su madre. Y me dicen, pues ¿sabes lo que ha pasado? Que estábamos haciendo la obra de un molino que teníamos ahí en un pueblo. Me cuenta Ángel. Y dice, entonces le di el libro a mi madre y se lo ha leído. Y le ha gustado muchísimo. Dice, hasta el punto de que, dice, bueno, ¿sabes que en el molino nosotros tuvimos una persona escondida? Ostras. Cuando yo era niña. Dice que mis padres le llevaban de comer en un viejo pote como de barro, en una pequeña, bueno, es que es como un cazuelo de barro, pero en realidad es una jarrita de barro. Dice, y le llevaba comida allí, y le tuvo escondido en una doble pared durante meses allí escondido a una persona que venía huyendo, y entonces le estuvieron ayudando y dándole alimentos durante un montón de tiempo. Dice, y bueno, ha ocurrido una cosa, dice, que es que estaban haciendo la reforma y fíjate que han tirado uno de los muros y han encontrado la habitación donde estaba allí, y han encontrado la pequeña vasija, dice, que tiene 100 años. 100 años, una vasija de barro, dice, y te la hemos traído de regalo, porque ha dicho mi madre que te la regalemos. Y la tengo aquí. Os voy a enviar la foto, la voy a enviar a Instagram contando esta historia.
porque además de lo bonito que fue el regalo, el momento tan mágico, Ángel y Conchi, que creasteis, cuando nos lo contasteis así, además contado de esta manera, pero qué bonito el momento, qué agradable y qué simbólica esa cazuelita que nos regalaron. Qué detalle de regalártelo. Y es un detallazo, un absoluto detalle, porque además está tan cargado de valor, de simbología. Además, oye, que es una vasijita de barro que tiene 100 años. Que digo, la verdad es que dan ganas de usarlo. Es como una jarrita de vino, así, donde le llevaban la comida, pues lo poco que tenían, que lo compartían con esa persona que tenían allá oculta y a la que le salvaron la vida. Ah, mira, lo está acercando María Galería, que además lo trajeron en una caja que está escuchando el programa en la habitación de al lado. Gracias, qué bonito. Mira, aquí lo tenemos. ¿Cómo se llama María, la persona que estaba en el molino? Estoy pensando mientras hablo. Mesías, que es que además se llamaba Mesías. Y la jarrita, ¿cómo se llama? Un puchero. Yo digo, una jarrita, pero es que tiene forma de jarrita de barro. Fíjate, qué cosa más bonita, ¿verdad? Tiene 100, o sea, más de 100 años, un puchero de barro allí donde le llevaban la comida y se la llevaban al molino, y él, allí escondido entre dos paredes, pues comía de esta jarrita. Así que qué valor tan simbólico, tan especial de esta jarrita, que se convierte pues en un espacio para la concordia, para la solidaridad, para la generosidad, un bando ayudando a personas del otro bando, protegiendo a una persona durante meses escondida en el molino, donde le dieron abrigo y donde consiguieron salvar la vida. En realidad era poner la humanidad y las relaciones personales por encima de la ideología, ¿no? Bueno, y de otras consideraciones. Eran actos de una heroicidad absolutamente brutal, porque claro, hay que recordar que cuando tú ayudabas a alguien, estabas poniéndote en peligro tú y a toda tu familia, porque ya eras considerado un traidor para los de tu propio bando. Sin embargo, el acto de salvación consistía en un acto de solidaridad humana de primera magnitud. Estabas contribuyendo a salvarle la vida a alguien. Y en este caso, pues, una persona que estaba huyendo y que durante meses le protegieron y le estuvieron dando abrigo y dándole alimentos gracias a este pucherito de barro tan bonito. Voy a enviarlo una foto a Instagram. Muy bonito. ¿A que fue un momento súper bonito, María? Fue muy mágico. Puedes poner el micro, ¿eh? Se estuvo bañando, es el único héroe nacional. Además hay otras heroicidades, lanzarse un pantano a 0 grados, por ejemplo. Pero bueno, pues nos ha gustado mucho, Ángel, Conchi, gracias de verdad de corazón por este regalo tan lleno de valor, tan lleno de solidaridad, de generosidad, de desprendimiento, y que contribuyó a salvar la vida de un ser humano. Quien salva a un ser humano salva a la humanidad. Y nos ha gustado tanto recibirlo, además tan artesanal, porque claro, está hecho en barro hace 100 años, imaginaos, pues tiene... Y está perfectamente conservado, está preciosamente conservado. La verdad es que dan ganas de utilizarlo para servir vino. Fue muy bonito además porque nos contaron que al destruir el molino, porque lo fueron a reconstruir, tiraron varios muros, entre ellos la doble pared en la que el Mesías estaba escondido, y cayeron todas las piedras hacia todos lados, pero el puchero seguía entero. Y ahí encontraron el puchero que la madre de Ángel reconoció inmediatamente cuando lo vio. Dijo, anda, el puchero de Mesías. Y entonces reconoció el puchero en el que los padres pues le llevaban alimentos de forma clandestina allí en la pared, y nos lo han regalado. Y es bonito. Yo creo que algo, por eso digo que lo podemos tener, porque hay que conservarlo muy bien, muy protegido para que no se deteriore. Pero en alguna ocasión, para las grandes ocasiones, lo podemos utilizar para servir el vino, porque está cargado, lleno de simbología, lleno de belleza y lleno de emotividad, y también de fuerza, de solidaridad, de generosidad. Y yo creo que eso se tiene que transmitir en los propios poros de este barro. Así que podemos hacer un acto simbólico cuando hagamos así cosas con la cafetera, con los oyentes, algo así. Servir las copas. Y es bonito cómo se mantuvo la llama en ella, ¿no? A pesar de que era una niña, pero cómo la decisión de sus padres o de sus abuelos de ayudar a esta persona pasó a ser como parte del legado familiar, ¿no? Y se mantuvo y se defendió y todo el mundo estuvo de acuerdo en hacerlo, y ella misma lo reconoció cuando lo volvió a ver, ¿no? Claro, y que ella reconozca la historia precisamente con ese espacio, y que cuando haya
leído el libro diga, yo he vivido un caso como ese, lo reconoce en el mismo paradigma y lo mira con esos mismos ojos de solidaridad, porque la solidaridad es una semilla que pasa de mano en mano. Y esto es algo que es fascinante, porque muchas de las historias de héroes de los dos bandos se componían de dos partes, la primera ayuda y la ayuda que volvían a recibir después. Siempre es un mensaje de ida y vuelta, ¿no? Y de alguna manera, claro, yo ayer decíamos en la comida, porque nos lo entregaron en la comida, y decíamos, claro, ¿cómo iba a imaginar el Mesías escondido en esa doble pared que, pues no lo sé, 70, 80, 90 años después, alguien iba a tomar como un tesoro ese pequeño jarroncito, lo iba a entregar en una mesa y él iba a ser el protagonista durante aquella comida, ¿no? Su historia, su vivencia, el hecho de que fuera ayudado, de que fuera salvado y que estuviera oculto allí en ese molino en medio del bosque, ¿no? Y alguien le estuviera dando alimentos y ayudándole. Fue una historia preciosa que la verdad contribuyó a poner el colofón final a un fin de semana muy bonito en el que hemos visto esta fiesta de los amarrachos, una tradición celta de hace 2500 años, así que han sido vivencias muy bonitas, ¿verdad? Maripili, que dicen aquí, dice, qué voz tan bonita tiene María Galería. Pues no la habéis visto poner voz de gallega. No vamos a hacer eso. No podemos mezclar cosas. Que podemos llamar a Doña Pura, que tiene un personaje, Doña Pura. Le he dicho que lo haga para la cafetera. Pero hoy no es el momento de frivolidades. Estamos hablando de cosas bonitas. La vida es... Después de hablar del Mesías, ¿no? No, pero la vida es una montaña rusa de alegrías y de frivolidades. Y también la sobremesa es una montaña rusa. Empieza y no acaba. Pues nada, muy bonito este legado con el que vamos a servir el vino en las cenas frente a la chimenea, que nos gusta mucho, pero hay que cuidarlo mucho para que no se nos rompa tampoco, no vamos a estropear el legado, que esto es lo típico, que te traen un legado impresionante y se te cae al suelo el primer día, y ya la has liado gorda. Luego tenemos que aplicar el kintsugi era, ¿no? Kintsugi, bueno, porque también, claro, los japoneses kintsugi tiene pinta de ser otra cosa. También comen sushi, pero ese es otro problema. Que hable Doña Pura, No, es que Doña Pura es un personaje... Doña Pura es mala. Claro. Doña Pura no ha venido hoy. Es un personaje gracioso, es una anciana gallega fascista, pero que entonces tiene salidas de tono muy agresivas, pero de tan impúdicas, pues resulta muy caricaturesco sobre ciertas posiciones sociales y ciertas personas. Entonces a veces, pero no se le puede pedir, le sale. Va caminando y entras en Doña Pura, aparece. De hecho, la tengo guardada en el armario porque cada vez que imito a Pura, al final siento que me va como corroyendo. Sí, me posee. Y es como la mancha horribles. negra de Spiderman, que igual algún día te acaba poseyendo y te conviertes en Doña Pura para siempre. Y esa dulce voz que tienes es capaz de decir cosas horribles. Claro, pues son comentarios así. Pero bueno, habrá algún día efectivamente que Doña Pura hará acto de presencia y no gobernará. Lo que a mí me da mucha pena es que Mesías jamás habría imaginado que su puchero iba a aparecer reivindicado públicamente, o sea, ya no solo entregado en una comida familiar como un tesoro en petit comité, sino reivindicado públicamente como, no sé, como un gesto de humanidad y como algo que reivindicar, ¿no? Claro, porque además tú imagínate... Para él era un secreto, o sea, para él... Y también un elemento de compañía, ¿no? Porque al final estás encerrado y la única compañía que tienes son los elementos como materiales que tienes. Es tu hilo de Ariadna, ¿no? Tu hilo de Ariadna, es tu contacto con la realidad, sí. este puchero, ¿no? Y podemos mirar a los objetos o mirar la simbología de los objetos, y el objeto es un cacharrito de barro, pero tú imagínatelo con un líquido caliente en una noche tan fría como las que hace por la región, como las que hace por la zona, y con las dos manos rodeándolo, calentando las dos manos a través de los poros del barro, con el líquido caliente y Mesías bebiéndolo. Fíjate qué icónico, qué simbólico, qué especial. Y es un objeto, ¿no? La mirada a través de un objeto, ¿cómo lo podemos mirar? Pero los múltiples significados que probablemente para este hombre tendría el hecho de que alguien le acercase comida. Y no ya el segundo, no el tercero, no el cuarto día, el primer día que depositan en sus manos esta pequeña vasija de barro llena de comida, ¿no? Que además en aquella época, claro, todas las familias eran muy humildes, con lo cual estaban compartiendo los pocos recursos que tenían, ¿no? Que se lo entregasen en sus manos, y la manera en la que él lo recogería, la manera en la que él lo observaría y la manera en la que él lo comería el contenido, ¿no? Así que qué especial que
Bueno, que de cosas especiales nos reserva la vida, nos guarda la vida. Está barnizadito por dentro, para que sea impermeable. Me gusta porque por fuera tiene partes también más oscuras, incluso negras, que puede que sean, ¿no?, de cuando estaba en la lumbre y demás. Entonces, claro, daría también mucha pena, ¿no?, barnizarlo por fuera, porque es como que pierde, ¿no?, hay que conservarlo todas las huellas que tienen, todas las manchas que tienen, ¿no? Son Fíjate lo poco que le ha afectado el paso. Probablemente, eso nos decían, dice, tendrá unos 100 años, lo poco que le ha afectado el paso del tiempo, más allá de una pequeña muesca que tiene en la boca de esta jarrita. Tiene forma de jarrita, aunque es un calderos, como lo llaman, y que supongo que servía para calentar la comida. Me imagino que lo calentaban en el mismo calderito. No sé si él podría hacer fuego, Mesías, dentro del propio molino, seguramente no, aunque probablemente quedaba espacio para la lumbre o para salir, pero era un molino más o menos aislado, ¿no? Pero era una habitación sin ventana, era una doble pared. Que nos explicó que tenía como una abertura pequeña en la que ellos jugaron después, ¿no? Ellos jugaban los nietos. de pequeños, y yo recuerdo haber ido y entrar por allí, pero no me explicaron en su momento la historia ¿tú has de visto ese la lugar. habitación, Claro. entonces, donde estuvo él escondido? Sí. Y luego los niños jugabais allí, o sea, de pequeños sin saber. Claro. Porque es, claro, fíjate, o sea, bueno, la tradición y cómo va pasando, y lo simbólico y lo especial, y también el mensaje que nos envía y el regalo que nos hace, ¿no? Y la semilla que planta también, porque puede que alguna de las personas que están escuchando ahora este relato, algún día, en algún momento, esperemos que no, pero se vean en la tesitura de tener que superar una situación como esta, y recuerden la historia de Mesías. ¿Os recuerdan una historia parecida en sus familias? ¿Cómo se llamaba? ¿No? La madre de Ángel, ¿sabes cómo se llama? Sí, Concha. Concha. ¿Y sus padres? ¿Sabemos? No nos lo dijeron, le tenemos que preguntar a Ángel. Le preguntaremos. Podemos hacer un pequeño pie de maderita para colocarlo o alguna cosa así, para tenerlo siempre muy presente, para tenerlo siempre delante. Así que nada. Bueno, pues esta era la historia que queríamos contaros. Hay muchas historias en los pueblos de gente que se ayudaran, porque es verdad, la guerra civil trajo muchas cosas y nos retrató lo peor de la humanidad y lo peor de nuestro carácter y de nuestras luchas y peleas y batallas, pero también nos regaló muchísimos actos de solidaridad, de generosidad entre personas de ideologías completamente contrapuestas y de procedencias diferentes y de formas. Agárralo antes de que María lo lance, que acaba de sufrir un pequeño percance. Bueno. Luego es bonito que, por ejemplo, si no hubiera estado esta Concha, ¿no? Me parece que ha dicho María que se llamaba, presente cuando apareció el botijo, cuando estaban reformando el molino, probablemente se hubiera tirado. Nadie le hubiera dado valor a ese objeto, ¿no? Y sin embargo, con toda la historia que tiene, pues es verdad que está muy bien que se mantenga y que se reivindique un poco su valor y el significado que tenía. Además es muy curioso porque la madre de Ángel ya es muy mayor y no vive todo el año, solamente va algunos fines de semana a la casa donde vivió siempre, que es esta casa en un pueblito. Y está la casa pegada al antiguo molino, porque su familia eran los panaderos del pueblo y tenían allí el molino con los hornos, que era donde estaba esta doble habitación. Y esta parte de la casa, un hermano de Ángel la está reconstruyendo para construirse una casita en el pueblo para él y su familia. De modo que lo tiró todo y coincidió que justo cuando iban a llevarse los escombros, la madre de Ángel pasó por allí, se acercó y lo vio. Pero si no, nadie habría reparado en ello. O sea que es curioso que además fuese tanta casualidad puntual todo conectado así. A mí me parece muy bonito. Es precioso, sí, porque además el barro cobra un valor simbólico importantísimo y los objetos... Ahí se entiende mejor esa la tradición japonesa, aparte del kintsugi, eso cómo dan valor a los objetos usados y gastados, porque consideran que tienen una historia que tiene mucha más importancia o que es mucho más significativa que los objetos nuevos, ¿no? El kintsugi, que hablábamos antes, igual ya lo hemos contado aquí alguna vez en el programa, los japoneses cuando se te rompe una pieza de barro la reconstruyen con un pequeño adhesivo con filamentos de oro.
Y dicen que cobra mucho más valor, pero no solo en lo material, sino que el propio vaso ya tiene una segunda, o el objeto ya tiene una segunda vida, ¿no? Ya tiene historia, ya tiene vida. Bueno, pues este es un objeto con muchísima historia, pero yo no quiero poner más el foco, porque hay muchas historias en cada pueblo. Hay un día, si queréis, dedicamos un programa especial, porque sé que hay algunos oyentes que tienen historias y un día lo hacemos, pero me gustaría que sirva esto como ejemplo solamente para reivindicar una cosa, porque tendemos a mirar al de enfrente siempre desde la distancia que nos da ahora en estos tiempos en los que vivimos tan polarizados y las diferencias ideológicas, pero hay que recordar que los seres humanos han protagonizado gestos de extraordinaria generosidad y de extraordinaria solidaridad. Muchas veces, en ocasiones se conocían, pero muchas veces desde el desconocimiento más absoluto de la persona que tenían delante y asumiendo importantísimos y altísimos riesgos, y se han ayudado unos a otros. Y eso también es la historia de este país, esa también es la historia de España, esa también es la historia de la guerra civil, y esa es también la historia de los vecinos, ¿no? Que más allá de la confrontación supieron encontrar, mirar a la historia de frente, y supieron encontrar espacios de acercamiento, de aproximación y de solidaridad. Así que con este mensaje nos vamos a marchar. Gracias, María Galería. Que cuando quieras tú ya sabes que tenemos ahí un Tú y Pura estáis invitadas. No, a Pura no la dejéis entrar. Hombre, pero que además tiene una amiga que se llama Marusha. Sí. Bueno, está por aquí cerca. No, porque claro, ya si vemos a las dos Marías entre Pura y Marusha de charla, ya la hemos liado. Ya podemos... Oye, pues no se nos da mal el acento gallego. Ya lo sé. Bueno, gracias, Pai. Gracias a vosotras. Gracias, Mary. Gracias, María Galería. Buen Muchas día gracias. a todos. Nos marchamos. Mañana volvemos. Mañana más. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Si estás escuchando esto, no estás sola. Hasta mañana. Drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es que ha escrito Alberto un mensaje y dice: he escuchado la voz de María Galería, esa voz dulce, y he decidido hacerme mecenas. Así que gracias, Alberto, de corazón, muchas gracias.
to carry me. You call me yours.